Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Joel Omaña y antes de comenzar con el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora que vamos a abrir tu palabra, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta serie de temas es Crisis de Identidad y el tema de hoy se titula Ritualismo putrefacto. Debido a la tristeza y a la devastación que había en el pueblo de Israel, encontramos en el versículo 9 que la gente se estaba diciendo a sí mismo: es bueno que Dios haya dejado algunas personas vivas en el remanente. Si no, no seríamos mejor que Sodoma y que Gomorra. En otras palabras, que si no hubiera habido un remanente fiel, Dios había destruido a Israel como lo hizo con Sodoma y como lo hizo con Gomorra. Pero siempre ha existido un remanente del pueblo de Dios. Y este remanente existe en la actualidad. Hay un remanente de cristianos esparcidos por todo el mundo. En el versículo 10 del capítulo 1 de Isaías nos relata lo siguiente. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. Aquí Dios lo está explicando detalladamente. Todo el problema consistía en una apostasía espiritual. E Isaías estaba dirigiéndose a un pueblo como un pueblo violento, un pueblo glotón, un pueblo arrogante, detestable, la misma etiqueta que estas ciudades perversas, Sodoma y Gomorra, se habían ganado. Esto no fue muy bien recibido por el pueblo. En su discurso, Isaías se refiere a sus prácticas religiosas como prácticas hipócritas, prácticas falsas. Y pocas personas se molestan tanto con los impostores religiosos cuando se les dice que su religión es falsa. Mira lo que nos dice ahora el versículo 11 del capítulo 1. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios especificó sus acusaciones contra su pueblo. Él había puesto su mano sobre un asunto concreto y él les iba a demostrar el punto determinante en el cual ellos estaban equivocados. Dios señaló con su dedo a lo mejor que tenía en Judá y no a lo peor. Él les mostró aquello que estaban haciendo muy mal. Israel tenía una religión dada por Dios, un ritual establecido por Dios, un templo construido por Dios, pero ellos estaban actuando mal en aquello que representaba lo mejor que tenían. Estaban trayendo sacrificios, estaban cumpliendo el ritual de acuerdo con la letra de la ley, pero sus corazones estaban en rebelión contra Dios. Vamos a la Biblia, en Isaías 1:12, que nos dice así: cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan esto? O que pisoteen mis atrios. Versículo 13. No me traigan más ofrendas inútiles, el incienso me repugna, no soporto la luna nueva, ni el día de reposo, ni las reuniones que convocan, sus fiestas solemnes son inicuas. Versículo 14. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes, son para mí una carga insoportable. Versículo 15. Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos,
y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. Son palabras fuertes que encontramos aquí. Pero esas mismas manos que ofrecían sacrificios, que extendían en oración, estaban llenas de sangre. Es decir, el pueblo de Judá era culpable de la violencia y de la opresión hacia los demás. El maltratar a otros miembros de la comunidad del pacto mostraba desprecio por el protector de todos los israelitas. Los pecados contra los demás eran pecados contra el Señor. Por supuesto, Dios mismo había instituido el sistema de adoración, un sistema de adoración ritual, y Él les había designado el templo de Jerusalén como un lugar apropiado para ello. Pero estos rituales estaban destinados a funcionar dentro del contexto del pacto que Dios les había establecido a su pueblo. Fue el pacto entonces de Dios con Israel lo que le permitió vivir entre ellos en el santuario. Por lo tanto, los rituales y las oraciones que realizaban allí eran válidos, solo si éstas se expresaban con una fidelidad a Él y a su pacto. Pero los que ofrecían sus sacrificios sin arrepentirse de sus acciones injustas hacia otros miembros de la comunidad del pacto, prácticamente estaban mintiendo en estos rituales. Por lo tanto, estos sacrificios no eran inválidos, eran pecados. Sus rituales expresaban que eran leales, pero su comportamiento demostraba que habían quebrantado el pacto de Dios. Aquí podemos ver incluso que aquello que Dios ha ordenado se convierte en algo inútil cuando el corazón humano no está implicado en ello y cuando no afecta la conducta del creyente. Si el Señor Jesús fuera a tu iglesia el próximo sábado y te preguntara, ¿tendrías algo bueno que decir a favor tuyo? ¿Te felicitaría por la fidelidad que tienes hacia Él? Fundamentalmente, nuestras dificultades actuales tienen un origen espiritual. Y hasta que un cristiano se arrepienta y experimente una verdadera renovación espiritual, no hay esperanza para muchas iglesias o congregaciones cristianas. Es como si Dios estuviera diciéndonos que no somos otra cosa que un grupo de personas falsas, que nos acercamos a su presencia como si fuéramos realmente genuinos, que hacemos puestos y que hacemos sacrificios, que cumplimos con ciertos rituales, pero que todo de ello carece absolutamente de un significado espiritual para nosotros. El pueblo de Judá era culpable de la apostasía, lo cual lo había conducido a una decadencia moral, y esta decadencia moral lo había llevado a una decadencia política de toda la nación. Dios había convocado a Israel a la sala del tribunal y había demostrado su acusación contra ellos. Israel era como un preso acusado esperando su sentencia en un juicio. Pero Dios ya podía ponerse en movimiento para castigarlos, pero ¿sabes qué? No lo hizo. Se esperó. Dios estaba dispuesto a resolver este caso fuera del tribunal. Es como si Él dijera a Israel, no vayan ustedes al juicio contra mí porque van a salir perdiendo. A través de la historia nos ha demostrado que muchas naciones, que la decadencia de un país comienza con una apostasía espiritual y enseguida por un deterioro moral de su pueblo, que da un resultado final a una anarquía política, y conocemos muy bien en la actualidad creciente que vivimos en medio de la agresividad de personas que se manifiestan sobre todo, del aumento de criminalidad es innegable. Millones de seres humanos se han estado contagiando por enfermedades sociales que han causado la muerte de millones de personas. La familia parece diluirse y deja de ser el pilar de la sociedad. Frente a tanta decadencia mundial, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que debemos dirigirnos a Él para encontrar la salida. Jesucristo es el camino.